Well, let's begin our next session together. Vamos a comenzar juntos nuestra última sesión. In this session, we are going to consider a fulfilled old age for Christ. En esta sesión vamos a considerar una vejez plena para Cristo. In many cultures in the world, En muchas culturas del mundo there is a desire, a focus for the youth. hay un enfoque en la juventud, The consideration of those that are older pero la consideración para aquellos que son mayores is becoming less and less. se está haciendo cada vez menor. So much so that there is a temptation Tanto así que existe la tentación for the Church of Jesus Christ de que la iglesia de Jesucristo to not value the benefits of the old. no valore los beneficios de los adultos mayores, de la vejez. To forget the benefit of those that are old. El olvidar los beneficios de aquellos que son adultos mayores. And sometimes there is another temptation. Y algunas veces existe otra tentación. The temptation for those who are older La tentación de que aquellos que son mayores to say to themselves, I am too old. se digan a sí mismos, yo ya soy muy viejo, I can't serve the church. yo no puedo servir a la iglesia, I don't bring a value to the church. yo no puedo traer algo de valor a la iglesia. But the scripture actually teaches us something different. Pero las escrituras en realidad nos enseñan algo diferente, That there is a blessing in a fulfilled old age for Christ. que es una bendición tener una vejez plena para Cristo. So let's look to the word of God. Así que veamos la palabra de Dios. Proverbs 16:31. En el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 31. Proverbios 16, 31. The word of God says, La palabra de Dios dice: "The silver-haired head is a crown of glory if it is found in the way of righteousness." corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. There is a kind of crown Hay un tipo de corona that the Lord blesses his church with, con la que el Señor bendice a su iglesia. and that is the benefit Y ese es el beneficio of the older saints, de los santos que son mayores, of the believers who have walked with Christ de los creyentes que han caminado con Cristo through the difficulties of life a través de las dificultades de la vida and can now crown the church y que ahora pueden coronar la iglesia with the wisdom of old age. con la sabiduría que viene con la vejez. So let us consider these things. Así que consideremos estas cosas. Let us pray and ask the Lord for help. Oremos y pidamos la ayuda del Señor. Living God, once more we ask for your help. Dios vivo, te pedimos de tu ayuda una vez más. We pray that your Spirit would work in our midst. Pedimos que tu Espíritu obre entre nosotros. Help us to see your truth. Ayúdanos a ver tu verdad. Comfort us, Consuélanos. convict us, Convéncenos de pecado counsel us with your word. y aconséjanos con tu palabra. These things we pray in Jesus' name. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. From this verse of Scripture, I want us to consider three things. A partir de este versículo de la Escritura, quiero que pensemos en tres cosas. And then as we close, make some lessons. Y al terminar, quiero cerrar con unas lecciones. So hear the Scripture passage one more time. Veamos otra vez el pasaje de la Escritura. The silver-haired head is a crown of glory. Corona de honra es la vejez, It is found in the way of righteousness. que se halla en el camino de justicia. So let us consider now these three things. Consideremos ahora estas tres cosas. The first thing is the recognition of the older ones. La primera es el reconocimiento de las personas mayores. This is a basic truth. Esta es una verdad básica It's an implication of this verse. y es una implicación de este versículo. We read the scripture verse, Leemos el versículo and it says there is a crown of glory, y se nos dice que hay una corona de honra, which should cause us to recognize it. la que nos lleva a nosotros a reconocerla. What is this crown of glory? ¿Qué es esta corona de honra? The old age. La vejez. Some translations say hair that is gray. Algunas traducciones dicen las canas.
I am beginning to have more and more of those gray hairs every day. Yo cada día estoy teniendo más de esas canas. But this verse is not about hair color. Pero este versículo no habla tanto del color del cabello, It is about age, sino de la edad, experience, de la experiencia, wisdom. de la sabiduría. And this particular church, Y esta iglesia en particular, like most of the churches around the world, como muchas iglesias alrededor del mundo, has been given a gift. se le ha dado un regalo. And then that is that there are believers here Y ese regalo es que hay creyentes aquí who have the wisdom of age. que tienen la sabiduría que viene con la edad. You may not be the professors Quizá ustedes no sean profesores or the preachers. o los predicadores. You may not be the theologian. Quizá no sean ustedes los teólogos. But there is a crown with which the Lord has blessed his church. Pero hay una corona con la que el Señor ha bendecido a su iglesia. And that is a life well lived in righteousness. Y esa corona es una vida vivida en el camino de la justicia. So the first thing that this passage would cause us to see Así que la primera cosa a la que este pasaje nos empuja is recognition of the older ones. es a reconocer a las personas mayores. Do we see that? ¿Vemos acaso eso? Do we recognize that? ¿Reconocemos eso? In our churches today, En nuestras iglesias hoy en día, is this passage true? ¿es este pasaje una verdad? Are there people in our midst ¿Hay personas entre nosotros who have wisdom of righteous years que tienen la sabiduría que viene en el camino de la justicia that is a gift to this church? y que son un regalo para esta iglesia? Consider another passage of Scripture. Piensen en otro pasaje más de las Escrituras. This one would be Proverbs Este está en Proverbios, Proverbs chapter 20, verse 29. Proverbios capítulo 20, versículo 29. Proverbios 20, 29. Here the scripture says, Aquí la escritura dice, "The glory of young men is their strength, la gloria de los jóvenes es su fuerza, and the splendor of old men is their gray head." y la hermosura de los ancianos es su vejez. Notice that young men have a strength, Noten que los jóvenes tienen fuerza and older men have a splendor or a y glory. que las personas mayores tienen una hermosura, una gloria. What is that glory? ¿Y cuál es esa hermosura? It is the wisdom of age. Es la sabiduría que viene con la edad. It is the experience that can benefit Christ's people. Es la experiencia que puede aprovecharse para el pueblo de Cristo. One more verse. Un versículo más. Leviticus chapter 19 Levítico capítulo 19, and verse 32. versículo 32. Leviticus 19 verse 32. Levítico capítulo 19, versículo 32. Listen to this. Escuchen esto. You shall rise before the gray-headed and honor the presence of an old man and fear your God. I am the Lord. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. In the old covenant, En el antiguo pacto, before the coming of Christ, antes de la venida de Cristo, when there were many laws cuando había muchas leyes which pointed to the truth of God's ways, que nos dirigen a la verdad del camino de Dios, one of the principles uno de los principios among God's people entre el pueblo de Dios was respect for those who were older. era el respeto o la honra por aquellos mayores. But why? ¿Pero por qué? Because of the wisdom that they have gained in life. Por la sabiduría que ellos han adquirido a lo largo de su vida. So the first thing that we see from the Word of God Así que lo primero que vemos en la palabra de Dios is that we should recognize the older ones among es us. que deberíamos reconocer a los ancianos entre We nosotros. should see them. Deberíamos verlos. We should value their counsel. Deberíamos valorar su consejo. We should seek them out. Deberíamos buscarlos. We should consider their lives. Deberíamos considerar sus vidas. They have walked the path before us. Ellos han caminado antes que nosotros. Imagine the value of a godly man or woman.
Piensen en el valor de un hombre o una mujer piadosos that's walked with Christ for a decade, que ha caminado con Cristo por una década, or 2 or 3. o 2 o 3. The value of asking, how have you done El this? valor que podemos obtener de preguntarles, ¿y cómo has hecho esto? One of the most precious things Una de las cosas más hermosas that you can see que podemos ver is an old couple, es a un matrimonio de ancianos, a man and wife, el esposo y la esposa, who have spent many decades together, que han pasado muchas décadas juntos, loving Christ amando a Cristo and loving one y another. amándose uno a otro. This preaches to our younger marriages. Esto es algo que es una predicación para nuestras generaciones más jóvenes It's of great value for us to see. y es algo de gran valor. So we must recognize the older ones in our midst. Así que hay que reconocer a los ancianos entre nosotros. But there is a second lesson for us. Pero hay una segunda lección para nosotros. Again, in Proverbs 16, verse 31. De nueva cuenta, en Proverbios 16:31. The second lesson is instruction to the older ones. La segunda lección o la segunda cosa es Instruction to the older la ones. instrucción a los ancianos. We must recognize them, Hay que reconocerlos, but they need to hear the instruction of this passage. pero ellos también deben escuchar la instrucción de este pasaje. And what is that ¿Y instruction? cuál es esa instrucción? Listen to the verse again. Escuchen otra vez el versículo. The silver-haired head is a crown of glory if it is found in the way of righteousness. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. This is important. Esto es importante. It's not simply old age that matters, No es simplemente que la edad sea lo importante, but it is a life lived in the righteousness of God. sino una vida que se vive en la justicia de Dios. It's not that the church needs a lot of old people. No es solo que la iglesia necesite a muchas personas mayores, It needs a lot of old people who have walked in the way of righteousness. sino que necesita a muchos ancianos que han caminado en el camino de la justicia. In our world, are there not many old people who have lived evil lives? ¿No es cierto que en nuestro mundo hay muchos ancianos que han vivido de forma pecaminosa? This is not the old age that the scripture desires. Esa no es la vejez de la que está hablando la Escritura, Rather, it is the life lived in righteousness. sino la vida que se vive en la justicia. Consider Proverbs 3, verse 2. Piensen en Proverbios capítulo 3, versículo 2. Beginning in verse 1. Comencemos desde el versículo 1. My son, do not forget my law, but let your heart keep my commandments. For length of days and long life and peace will add to you. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. There is a principle in this passage Hay un principio en este pasaje, that the ways of God que los caminos de Dios sometimes contribute to long life. algunas veces contribuyen a que haya vidas más longevas. And there is a sense Y hay un sentido in which we need people en el que necesitamos a las personas in the Church of Jesus Christ en la iglesia de Jesucristo who have this experience. que han tenido esta clase de experiencia. A Puritan in England in the 1600s, Un puritano en Inglaterra por allá del 1600, commenting on our passage, comentando acerca de nuestro pasaje, says this: dice lo siguiente: It ought to be the great care of old people to be found in the way of righteousness, the way of religion and serious godliness. la principal preocupación de las personas mayores debería ser hallarse en el camino de la justicia, el camino de la religión y la piedad seria. So we must, number one, recognize the older people among us. Así que en primer lugar debemos reconocer a los ancianos entre nosotros. But number two, the reason that we recognize them Y en segundo lugar, la razón por la que debemos reconocerlos is because of the example of living a life for Christ. es por el ejemplo que nos dan de cómo se vive una vida para Cristo. And imagine the benefit
Piensa en el beneficio. If some of you who are here, Si algunos de ustedes que están aquí, who have lived many years, que han vivido por muchos años, but only have recently come to Christ, pero apenas recientemente se han convertido, the Lord can sanctify your long days. el Señor puede santificar esos años. And even now, E incluso ahora, use that as an example to the younger. usar eso como un ejemplo para los más jóvenes. You are called to pursue the way of righteousness. Tú has sido llamado a buscar el camino de la justicia. Now, when the scripture says the way of righteousness, Así que ahora cuando las escrituras nos hablan del camino de la justicia, in this instance, it does mean good works, en este caso se refiere a buenas obras, but it also means a life of faith. pero también se refiere a una vida de fe. This is not saying that we earn a long life because of our deeds. Esto no quiere decir que vamos a obtener una vida muy larga por nuestras obras, Rather, there is a pattern of godliness sino que existe un patrón en la santidad that the elderly are called to, a los que los ancianos son llamados and which we recognize them for. y por el cual los reconocemos. So, number one, recognition of the older ones. Así que, en primer lugar, debemos reconocer a los ancianos. Number two, the instruction given to the older En ones. segundo lugar, encontramos aquí una instrucción para ellos. Pursue the way of righteousness. Buscar el camino de la justicia. Follow after Christ and His ways. El seguir a Cristo y sus caminos. But there is a third lesson here, Pero hay también una tercera lección aquí. and that is the benefit of the older ones. Y esta es el beneficio que son los ancianos. Notice that this text assumes two things. Vean que este versículo asume dos cosas. Number one, En primer lugar, following in the ways of God, que seguir los caminos de Dios. and number two, having much experience in doing it. Perdón, el pasaje asume dos cosas. En primer lugar, que esta persona está siguiendo los caminos de Dios. What was the second? Number two, they have much experience in doing it. Y en segundo lugar, que tienen experiencia en hacer esto. This is wisdom. Esta es la sabiduría. And remember what the book of Proverbs begins with. ¿Y recuerdan ustedes cómo comienza el libro de los Proverbios? In chapter 1, verse 7, En el capítulo 1, versículo 7. the fear of the Lord is the beginning of knowledge. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Therefore, this is the benefit. Por lo tanto, es este el beneficio. These elderly believers Estos creyentes que son ancianos, have been following the ways of God. que han seguido los caminos de Dios, They have the fear of God. tienen el temor del Señor They trust in the wisdom of y God. confían en la sabiduría de Dios And they have experience doing y it. tienen experiencia en hacer esto. Therefore, there are several lessons for us to consider. Por lo cual hay varias lecciones para nosotros aquí. We benefit from their lives. Nosotros nos vemos beneficiados por sus vidas. The scripture says old age is a crown. La Escritura nos dice que la vejez es una corona. When someone has a crown on their head, Cuando alguien tiene una corona en su cabeza, what does this mean? ¿qué es lo que esto nos dice? It means that we recognize them for something. Significa que los estamos reconociendo por algo, But it also means pero también significa everyone sees it. que todos los pueden ver. If I were to put a crown on my head right now, Si yo me pusiera una corona en este momento en mi cabeza, everyone in this room would see it. todos ustedes lo verían. Similarly, in this passage, De manera similar, en este pasaje, the church sees la iglesia lo ve and can benefit from the lives of the older y saints. se puede beneficiar de la vida de los santos mayores. We benefit from their counsel Nos beneficiamos de su consejo as they help the younger marrieds, a medida que ellos ayudan a los matrimonios más jóvenes, as they teach us godly principles of parenting, cuando nos enseñan principios piadosos para la crianza, when they tell us the mistakes that they made cuando nos cuentan de los errores que ellos cometieron, in the hopes that we don't make those mistakes. con la esperanza de que nosotros no los repitamos. When we see their humble faith Cuando vemos su fe humilde and y when we watch them die. cuando los vemos morir. Think about this.
Piensen en lo siguiente. The church has the privilege La iglesia tiene el privilegio of seeing the elderly saints de ver a los santos mayores, deal with death tratar con la muerte and not lose faith. y no perder la fe. This is a benefit. Este es un beneficio. Brothers and sisters who are older, Hermanos y hermanas que son ancianos aquí, one of the great benefits you give the church uno de los mayores beneficios que ustedes aportan a la iglesia is that when the day comes for you to die es que cuando llegue el día en que tengan que morir and we visit you y los visitemos and we see your faith y veamos su fe and we know that you are scared, y sepamos que ustedes tienen temor, but that the Lord has given you hope, pero que el Señor les ha dado esperanza. this helps us Esto nos ayuda a nosotros when we think of our own death to come. cuando nosotros pensamos en nuestra propia muerte. As a pastor, Como pastor, one of the things that I have benefited from the most una de las cosas de las que más me he beneficiado is sitting with the elderly es saints sentarme con los santos mayores days or weeks before they die, días o semanas antes de su muerte seeing that in that moment y ver que en ese momento the Lord has given them unimaginable faith. el Señor les ha dado una fe impensada And they tell me time and time again, o impensable y me dicen ellos una y otra vez, I have the hope of the gospel. yo tengo la esperanza del Evangelio. I may ask them, are you ready to go, to die? Yo les pregunto, ¿estás listo para morir? And it is almost surprising to me Y para mí es algo sorprendente the kind of faith that they have, even as they are scared. el tipo de fe que tienen, aun cuando sientan temor. And my faith can be strengthened. Y mi fe es así fortalecida. There is a benefit of dying well in the faith. Hay un beneficio de morir bien en la fe. And sometimes the younger people will do this. They will die early. Y algunas veces va a ocurrir que sean los jóvenes los que mueran a una edad más temprana. But usually in the course of life, Pero usualmente en el transcurso de la vida it is the elderly. son los ancianos. So there is a benefit of older ones Así que hay un beneficio que traen los ancianos as we watch them in their last days. cuando nosotros los vemos en sus últimos días. But the scripture also teaches us that we need their lives. Pero la Escritura nos enseña también que necesitamos sus vidas. One example is in Titus chapter 2. Un ejemplo es Tito capítulo 2. There we have some interesting instruction. Allí tenemos algunas instrucciones interesantes. Notice what the scripture says. Vean lo que dicen las Escrituras. Titus chapter 2 verse 1. Tito capítulo 2 versículo 1. But as for you, speak the things which are proper for sound doctrine, Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, that the older men be sober, reverent, temperate, sound in faith, in love, in patience. que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Verse 3, the older women likewise, that they be reverent in behavior, not slanderers, not given to much wine, teachers of good things. En el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. That they admonish the young women to love their husbands, to love their children, Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. to be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Do you see what is happening in this text? ¿Ven lo que ocurre en estos versículos? There is a job for the older men in the church. Hay una tarea para los ancianos en la iglesia. There is a job for the older women in the church. Hay una tarea para las ancianas en la iglesia. Teaching conversations by conversations. El enseñar a través de las conversaciones. Helping in the home El ayudar en casa. so that the younger men and women learn. Para que los hombres y mujeres más jóvenes aprendan. It's different in every culture. Es diferente en cada cultura. In the United States where I live, En los Estados Unidos, en donde yo vivo, increasingly families are separated. cada vez más las familias se están separando. So many people do not live with their Y grandparents. muchas personas ya no viven con sus abuelos. In places in Mexico, it may be a little different. Quizás hay algunos lugares en México en que sea distinto.
But imagine the benefit in the church Pero piensa el beneficio para la iglesia. for an older woman Que una anciana to say to a younger woman, le diga a una mujer joven, "Come to my house. ven a mi casa, Let me show you how to make my favorite foods. déjame mostrarte cómo preparo mis comidas favoritas. Let me listen to you as you talk about your children." Déjame escucharte hablar acerca de tus hijos. And the benefit for the younger women Y el beneficio que hay para la mujer más joven. to in humility ask questions of the older women. El preguntar en humildad cosas a la mujer mayor. How did you handle this? ¿Cómo manejas esto? How did you suffer through this? ¿Cómo sufriste con esto? How did you learn how to do this? ¿Cómo aprendiste a hacer aquello? The teaching and preaching of the church is for the elders. La enseñanza y la predicación es para los ancianos. But the older men and older women Pero los hombres y las mujeres que son adultos mayores can give practical lessons pueden ofrecer lecciones prácticas in the way of righteousness en el camino de la justicia, week after week semana tras semana, as they are together with the younger believers. al estar juntos con los creyentes más jóvenes. The Apostle Paul in the book of Titus El apóstol Pablo en la carta a Tito wants us to see quiere que nosotros veamos that there is a value, que hay un valor, that there is a crown of glory que hay una corona de honra that the elderly or old people wear. que portan los ancianos y las ancianas. Another benefit, Otro beneficio and that is we watch them as they die, es que cuando nosotros los vemos morir, we watch them as they live, que cuando nosotros los vemos vivir and we watch them as they pray among us. y también que nosotros podamos verlos orar entre nosotros And as they pray for us. y orar por nosotros. Sometimes in our lives, Algunas veces en nuestras vidas, when we get older, cuando llegamos a esa edad, we think to ourselves, I can't really serve the church. llegamos a pensar, en realidad yo no puedo servir a la iglesia. But do you know that in the book of 1 Timothy, Pero se dan cuenta que en la primera carta a Timoteo there was a particular job for the older widows. había una tarea especial para las viudas. They were to live lives of prayer. Ellas tenían que vivir vidas de oración. Maybe in your older age, Quizás en tu vejez you have more time to pray, tienes ahora más tiempo para orar, to write letters or send messages, para escribir cartas o enviar mensajes, to encourage others in the body. para animar a otros en el cuerpo. Your service for Christ Church Tu servicio para la iglesia de Cristo is only finished solamente va a terminar when He takes you to be with Him. cuando Él te tome para estar con Él. There is always something for you to do. Siempre hay algo que tú puedes hacer. And so, let's look for it. Así que busquemos eso. How can you help in the church ¿Cómo puedes ayudar a la iglesia to live a fulfilled old age for Christ? para vivir una vejez plena para Cristo? Pray for the saints. Ora por los santos. Invite them to your home. Invítalos a tu hogar. Ask the younger ones for help. Pídeles ayuda a los jóvenes. They have strength, Ellos tienen fuerza. and as they come help you, Y cuando ellos vengan a ayudarte, give them words of wisdom. dales palabras de sabiduría. Teach them of previous generations. Enséñales acerca de las generaciones previas. Help them to consider the life of faith. Ayúdalos a considerar la vida de fe. And younger ones, Y jóvenes aquí, slow down. bájenle un poco a su ritmo. Sit still and hear these words. Siéntense y escuchen las palabras. This experience Su experiencia, that they have la experiencia que ellos tienen, is a crown of glory. es una corona de honra. So there are some warnings for us that are implications in our passage. Pero hay además algunas advertencias que son una implicación de nuestro pasaje. We should be careful despising old age. Nosotros deberíamos ser cuidadosos para no despreciar la vejez. In my culture in the United States, En mi cultura, en los Estados Unidos, everyone wants to look young.
todos quieren verse jóvenes. They do not want to look old. No quieren verse viejos. They have surgeries to Y- make themselves look younger. Y se hacen cirugías para verse más jóvenes. They color their hair. Se pintan el cabello. It's almost as if we are afraid of growing old. Es casi como si tuviéramos miedo de ser mayores. But the scripture does not put a crown on the young age, Pero la escritura no pone una corona en la juventud, it puts it on the old age. sino en la vejez. So we must be careful not to despise getting older. Así que debemos ser cuidadosos de no despreciar la vejez. It's a privilege. Es un privilegio. If the Lord gives you many years, Si el Señor te concede muchos años, use them well. úsalos bien. We don't need to be afraid of old age. No necesitamos tener temor de la vejez. It comes with new problems, Viene con nuevos problemas. aches and pains and diseases. Viene con enfermedades y dolores. We slow down, Y nos hace ir más lento. but we need not despise old age. Pero no debemos despreciar la vejez. It is a gift that Christ gives to his church. Es un regalo que Cristo le da a su iglesia. But a second warning for us. Pero hay además una segunda advertencia. We need to be careful glorifying youth. Necesitamos ser cuidadosos para no glorificar la juventud. In many of our governments En muchos de nuestros gobiernos, in the world, en el mundo, we say we need young leaders. decimos necesitamos líderes jóvenes. In some of our churches, En algunas de nuestras iglesias, we say we only want young pastors. decimos solamente queremos pastores jóvenes. As we live our lives in the world, Y al vivir nuestra vida en este mundo, we say we want the young. decimos queremos a los jóvenes. We need to be careful Necesitamos ser cuidadosos. because this is taking the crown off of the glory of the head of the old. Porque esto implica despojarles de esa corona de honra a los ancianos. Now there's another warning for us. Ahora, hay además otra advertencia. It's an implication of this text. Y es también una implicación de nuestro texto. Maybe it's different here in Mexico, Quizás ocurre diferente o es diferente aquí en México, but in my country, pero en mi país sometimes there is a new generation of Christians, algunas veces llega una nueva generación de cristianos and they have discovered theology, y ellos han descubierto la teología and they are reading all of the theology books, y están leyendo todos los libros de teología and they are growing in Christ, y están creciendo en Cristo, and so they can look at the previous generation y ellos pueden mirar a la generación pasada and they can see all of their mistakes y ver todos sus errores in the walk with Christ. en su caminar con Cristo. Maybe the theology wasn't as good. Quizás la teología no era tan buena, Maybe there were mistakes that they made. quizás cometieron algunos errores. And a temptation for those who are young Y la tentación para los más jóvenes is to say, we will do this better. es decir, nosotros lo vamos a hacer bien. We won't make the mistakes they made. No vamos a cometer los errores que ellos cometieron. And we need to have a balance in the church. Pero necesitamos tener un equilibrio en la iglesia. We need to humbly see the mistakes of one generation. Necesitamos ver con humildad los errores de la generación anterior. The older ones among us Y los ancianos entre nosotros need to say humbly, don't make this mistake. tienen que decirnos humildemente, hermano, no te equivoques en esto. But the younger ones among us Pero los jóvenes entre nosotros should not cast off the older because of the mistakes of that generation. no deberían desechar a los ancianos por los errores que hayan cometido. We should want this crown in our churches. Deberíamos desear esta corona en nuestras We iglesias. should want this crown in our lives. Deberíamos desearla en nuestras vidas. Now you need to understand something about interpreting the book of Proverbs. Ahora, hay algo que deben entender de cómo interpretamos el libro de los proverbios. Proverbs are general statements of wisdom. Los proverbios son enunciados generales de sabiduría. They are not absolute promises in every case. No son promesas absolutas en cada caso. So in this verse, Así que en este versículo it is not saying that every old person is a crown of glory. no se nos dice que cada persona anciana sea una corona de honra, Rather, it's saying sino que se nos dice that generally speaking, que al hablar de un modo general, when there is an older person who has followed the ways of God, cuando hay un anciano que sigue los caminos de Dios, it is like a crown on their head. es como una corona sobre su cabeza. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, who wears crowns? ¿quién lleva las coronas?
kings and queens. los reyes y las reinas. We have churches full of princes and princesses. Nosotros tenemos iglesias llenas de príncipes y princesas, But we need some of the wisdom of the kings and queens. pero necesitamos de su sabiduría, necesitamos la sabiduría de los reyes y de las reinas. And so you might be thinking, Así que quizás ustedes estén pensando, I have lived a long time. yo he vivido por muchos años It's time for the next generation to take the lead. y es momento de que la siguiente generación sea la que lidere. I deserve a rest. Yo me merezco descansar They can do the work. y ellos pueden ocuparse de la obra. And brother or sister, Pero hermano, hermana, we need you. te necesitamos. We need you. Te necesitamos. We need the crown that you wear. Necesitamos la corona que tú llevas. We need your wisdom. Necesitamos tu sabiduría. We need your prayers. Necesitamos tus oraciones. We need you to ask us how we are doing. Necesitamos que nos preguntes cómo estamos viviendo. In the church that I pastor, En la iglesia de la que soy pastor, increasingly, cada vez más I am becoming one of the older ones. yo me estoy volviendo uno con los ancianos. You may think that's funny Puedes pensar que eso es algo gracioso, because I'm only 44. porque tan solo tengo 44 años. But regularly now, Pero cada vez más many people are coming to me and my wife las personas se están acercando tanto a mí como a mi esposa, because we are becoming the older ones. porque somos los que estamos siendo mayores. And there are times Y algunas veces where we want other older ones, older than us, queremos que personas que sean mayores que nosotros to help as a resource in the church. nos ayuden como ese recurso en la iglesia. So maybe in God's providence, Tal vez en la providencia de Dios you are in your final months of life. tú estés en tus últimos meses de vida. Can you truly serve ¿Puedes servir realmente as you lay in your bed, estando acostado en tu cama? perhaps even dying? Postrado en tu cama, quizás al punto de estar en la antesala de la muerte. There is still something for you to do for Christ. Hay algo que puedes hacer por Cristo. Pray for the church. Ora por la iglesia. Pick up pen and paper. Toma una pluma y un papel. Write a verse or two Escribe un versículo o dos to encourage. para animar. Send it to a younger in the church. Envíaselo a un joven en la iglesia. Use your time to pray. Usa tu tiempo para orar. Ask people Pídele a la gente to come visit you, que te visite, to hear from your wisdom. que escuche tu sabiduría. In this conference, En esta conferencia we've been talking about family, hemos estado hablando acerca de la familia, husbands, esposos, wives, esposas, children, niños, not having children, el no tener hijos, sexual purity. la pureza sexual. This conference would not be complete Pero esta conferencia no estaría completa if we didn't talk about the crown of glory si no habláramos de la corona de honra that the older ones bring que los ancianos representan in our families en nuestras familias and in our churches. y en nuestras iglesias. Now, maybe you are here today Ahora, tal vez estás aquí hoy and you see this y verse tú ves este versículo and you say to yourself, y te dices a ti mismo, yes, I want to be like that. sí, yo quiero ser así. I want to walk in the way of righteousness. Yo quiero caminar en el camino de la justicia. You need to understand one main thing. Hay algo que debes entender. The way of righteousness El camino de la justicia is not found in your works. no se encuentra en tus propias obras. It is found in your faith in Jesus Se Christ. encuentra en tu fe en Jesucristo. In fact, the Bible says De hecho, la Biblia nos dice that Jesus is our que righteousness. Jesús es nuestra justicia, It is not our religion. no nuestra religión, It is not our good works. no nuestras buenas obras. It's not being a good elderly person. No se trata de ser un anciano bueno. Righteousness is found La justicia se encuentra in Christ. en Cristo. Paul says in Romans chapter 3, Pablo dice en Romanos capítulo 3, there is no one righteous, no hay justo, no, not one. ni aún uno. The only person who is righteous, La única persona que es justa, who can stand in God's que presence puede estar delante de la presencia de Dios because of his perfect life, debido a su vida perfecta, is Jesus es Christ. Jesucristo.
And the gospel teaches us Y el Evangelio nos enseña that we trust in Him. que nosotros confiamos en Él We leave all of our works y que necesitamos que todas nuestras obras and all of our sins behind, y todos nuestros pecados queden atrás and we receive Him by faith. y lo recibamos a Él por la fe. And He takes our sins Es Él quien toma nuestros pecados and deals with them on the y cross. trata con ellos en la cruz. And we receive His righteous record. Y nosotros recibimos su vida justa So we are righteous in Him. para que nosotros seamos justos en Él. Remember the garden on Thursday night. Recuerden cómo hablamos del huerto el jueves en la noche. God clothed the shame of Adam and Eve by killing an animal. Dios vistió la vergüenza de Adán y Eva matando un animal. Eventually, God would clothe us in the righteousness of Y Christ. más tarde Dios nos vestiría con la justicia de Cristo. And we receive this by faith alone. Nosotros recibimos esto solo por la fe. There is no work that we can do that is perfectly righteous. No hay una obra que podamos hacer que sea perfectamente justa. So we receive Christ. Así que recibimos a And Cristo. by faith, we are clothed in His Y righteousness. por la fe quedamos vestidos con su justicia. And He puts His Spirit within us. Y Él pone su espíritu en And nosotros. we begin to live lives of Y righteousness. comenzamos a vivir vidas de justicia. This is what it means to be a Christian. Esto es lo que significa ser cristiano. A Christian is not someone who lives a good life. Un cristiano no es alguien que vive una vida bonachona, A Christian is a person who can say, sino es una persona que puede decir, the only hope I have is Christ. la única esperanza que tengo es Cristo. And there are many elderly ones in this place Y hay muchos ancianos aquí who have trusted in que han Christ. confiado en Cristo. You are walking in the way of righteousness. Ustedes están en el camino de la justicia. And the younger ones, Y los más jóvenes, like myself, como yo, we want to watch you queremos verte and see the glory y ver la gloria, of the crown that you wear, ver la honra de esa corona que tú and llevas see what it means for Christ to change a person, y ver qué es lo que significa que Cristo transforme a una persona, not for one day, no solo por un día, but for decades. sino a lo largo de las décadas. The scripture says, Las escrituras nos dicen, the silver-haired head is a crown of glory, if it is found in the way of righteousness. corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. So let's recognize the older ones. Reconozcamos entonces a los ancianos. Let us receive the instruction, older ones. Hermanos aquí que son mayores, reciban esta instrucción. The crown only comes walking in the way of Christ. La corona solo viene al andar en el camino de Cristo. And thirdly, let's benefit from the older ones. Y en tercer lugar, beneficiémonos de los ancianos. If the Lord does not come soon, Si el Señor no viene antes, some of us who are young algunos de nosotros que somos jóvenes will walk with the older ones as they go to be with Christ. estaremos con nuestros hermanos mayores hasta que ellos partan con Cristo. And then eventually we will be the older ones. Y eventualmente nosotros estaremos en el mismo lugar. And our children Al ser ancianos and our también, y grandchildren nuestros hijos y nietos will walk with us as we go to be with Christ. caminarán con nosotros hasta que estemos con Cristo. And they will become the older ones. Y ellos serán entonces los ancianos. And this pattern Y ese mismo patrón is a gift to the church of Jesus es Christ. un regalo para la iglesia de Cristo. So let us not hide our crowns. Así que no escondamos nuestras coronas. Let us be people, Seamos un pueblo, not in pride, no con orgullo, who say, I am old, look at me, que dice, yo soy un anciano, mírame a mí, but who in our weakness sino en nuestra debilidad offer our lives ofrezcamos nuestras vidas for our brothers and sisters to see, para que nuestros hermanos y hermanas puedan ver, for the glory of Christ. para la gloria de Cristo. You have something to do until the very day you die. Tú tienes algo que hacer hasta el día de tu muerte. Even if it is simply lying in the hospital, Incluso si es solamente estar postrado en el hospital, whispering prayers to God, murmurando, ¿cuál es la palabra? Susurrando, gracias, susurrando tus oraciones for the saints in the church. por los santos en la iglesia. It's a crown of glory. Es una corona de honra. And I don't know you all very well, Y yo sé que todos ustedes saben, but I would imagine
Pero yo pienso, from what little I've seen, por lo poco que he visto, there are some crowns here in this place. que hay algunas coronas en este lugar. May the younger ones Que los jóvenes aquí see the beauty of your crown, vean la hermosura de esa corona, which only comes through Christ. que solo viene por medio de Cristo. Let's pray. Oremos. Now, O Lord, we pray for your blessing upon your church. Señor, pedimos tu bendición sobre la iglesia. We pray that this particular church Te rogamos que esta iglesia en particular will be filled with the crowns sea llena de coronas, of a fulfilled old age for Christ. de una vejez plena para Cristo, And in it all, y que en todo ello may Christ get the glory. Cristo reciba la gloria. We pray this in his name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.